Hola amigos y amigas de Vive tu Vida con Interioridad. No es tan fácil transmitir en estos días que está un poco el clima, están dificultades, especialmente aquí en Texas. Estamos teniendo problemas con Facebook y con otras redes sociales porque el clima está difícil, está complicado. Está pasando un huracán por Texas. Así es que pudo ser, por eso se cortó. Pero aquí, de nuevo, estoy con ustedes. De todas maneras, si logramos hacer el proyecto, va a quedar grabado y eso es para bendición de todos nosotros y edificación de muchas personas que lo necesitan. Muy bien. Les estaba hablando del programa, ¿por qué hemos llamado este programa Ilumina tu Camino? Porque casi todas las experiencias espirituales, casi todas las experiencias que han iniciado en la educación, en la formación, en la información, en la enseñanza de la vida espiritual, han iniciado como un camino. El Buda, por ejemplo, dice: soy el iluminado. Buda significa iluminado. Iluminado significa que somos luz o que se ha iluminado. El Buda dice iluminado. Jesucristo dice: yo soy la luz. Y también dice Jesús: vosotros sois la luz del mundo. Entonces, ilumina tu camino, es que Jesucristo es el camino. Y caminante no hay camino, se hace camino al andar. Y esto es lo que va transcurriendo a través del tiempo. Por eso el proyecto se llama Ilumina tu Camino. Pero ¿quién es el camino? Eres tú. ¿Quién es la iluminación? Eres tú. ¿Quién es el iluminado? Tú. ¿Tú quién es la luz? Tú eres la luz. Somos luz. ¿Qué tal que Jesús no hubiera dicho eso? Si no hubiera reseñado en la Biblia: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nos aterraría decir que Jesús es un camino, porque imagínense, ¿cómo va a ser un camino una cosa? Y menos estoy seguro que los religiosos jamás hubiesen aceptado en la vida que digamos que nosotros también somos luz. Si Jesús no hubiera dicho: vosotros sois la luz, vosotros también sois la luz del mundo. Porque somos muy dados a seguir ídolos, idolatría, lo que está afuera, mas no lo que está dentro de nosotros. La religión nos lleva hacia afuera, la espiritualidad nos lleva hacia adentro. Esa es la diferencia entre ser religioso y ser espiritual. La espiritualidad es primero, la religión es después. Tú naces con espiritualidad, mas no naces con religión. Tú no naces con fe, esperanza, caridad. Todo eso lo vas aprendiendo en el camino. Por eso nacemos del útero de la madre, pero empezamos a vivir en el útero de la familia, en el útero de la sociedad. Y una sociedad sana hace personas sanas. Y personas sanas hacen una sociedad sana. Nos quejamos a veces por cómo está la sociedad, cómo se comportan los seres humanos, que hay injusticia, que falta amor, que hay guerra, que hay dificultades. ¿Por qué? Porque los seres humanos, como miembros, vivimos también de esa manera. Si yo cambio, cambia el mundo. Entonces, eso es lo que les estoy hablando, la diferencia entre religión y espiritualidad. Ahora, para ser tú espiritual, no solamente se habla de conversión, porque tú dices: ya me convertí. Y entonces esto es una dificultad que hay entre católicos y protestantes. Yo que he estado en los dos bandos, tanto en la religión católica, que he permanecido y permanecí mucho tiempo y que conozco muy bien, como la religión protestante, he estado en los dos. Y hay unas dificultades tremendas. Cuando alguien se siente que hay que adorar a Dios de otra manera, entonces inmediatamente se pasa de iglesia, se pasa de religión y dice: ya me convertí. Pero conversión no es símbolo de transformación. Hay que dar otro paso. En la vida religiosa tú te conviertes de un protestante a un católico, de un católico a un protestante, de un metodista a un pentecostés, de un pentecostés a un testigo de Jehová, de un testigo de Jehová a un mormón, de un mormón a un islámico, de Mahoma, Islam, y de luego un budista. Tú vives saltando como los conejos, saltarines. Eso se llama conversión. Pero la metanoia, la parte interna, que es la transformación de la vida, de la forma de pensar,
transformados por la renovación de vuestro entendimiento, ya no viene solamente por el saber, sino por el entender. Y eso se hace desde la parte interna. En este aspecto, pues bien, yo estoy siguiendo en este aspecto de la transformación, pues sigo la Biblia porque ahí lo dice, pero también autores, y entre ellos siempre escojo uno, porque hay muchísimos, pero en este caso escogí a Ricardo Castañón. Ya les he presentado varios otros autores, porque a veces la gente me pregunta, bueno, ¿y tú de dónde sacas todo eso? Pues es que eso está en la vida, eso es normal. Piense un poquito, deténgase. Stop, como dicen acá, stop, pare, deténgase un poquito, alto, como dicen en México, alto, es que se quede ahí, el semáforo está en rojo, quédese un poquito y verá que todo eso lo encuentra. Lo que yo digo no es ajeno a nosotros, es lo humano y nada del humano nos es indiferente. Luego esto todo lo entendemos, lo sabemos, pero simplemente se para uno y lo empieza a entender. Pero para este caso, pues sigue un poco, no todo, porque uno va agarrando de muchas partes y va reflexionando, va sacando, y entonces esto lo tomo hoy, en estos días he tomado al autor Ricardo Castañón. Muy bien, voy a pasar al proyecto para que nos vaya muy bien. Estoy hablando de la conversión a la transformación. Tú ya eres un convertido, ahora tienes que luchar por ser transformado. No solamente convertido, sino que hay que ser la transformación. Y para este trabajo que les estoy hablando, de los elementos para activar la vida espiritual, pasar del neuma, el logos, el fos, usando el proceso de los elementos del agua, la vegetación, los animales, el éter, el aire, el fuego, la tierra, todo eso son elementos naturales que nos lleva a tener resultados como excelente salud, profunda autosuficiencia existencial y sólidas relaciones vitales. Le he seguido en estos días, o siempre trato por este lado de hablar de entre religión y espiritualidad. Trato de seguir a Fernando Conde Torres, que es un personaje que habla desde la parte interna de la Biblia, cómo se creó el texto para que no nos volvamos fundamentalistas simplemente y no vayamos y nos impida ir a la transformación. También he seguido Antonio Piñero, que es un filólogo, que nos enseña cómo es que el Nuevo Testamento, de qué habla el Nuevo Testamento y quién era propiamente Jesús. Y a Yogari Puyol, que nos habla, es un investigador teólogo, que nos habla de cómo todo lo que está en la Biblia ya existía antes, porque el ser humano ha sido el mismo siempre, no ha cambiado. El ser humano es hombre y como hombre es el mismo ayer, hoy y siempre. Y luego se le dijo eso de Jesús, porque Jesús fue después del hombre, y que después que vino a la tierra, pero existía desde antes de la creación del mundo. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Pero es que la humanidad también ha sido ayer, hoy y siempre, porque la materia ha sido ayer, hoy y siempre. Y Dios ha sido ayer, hoy y siempre. Todo es lo mismo. No hay nada raro, no hay nada diferente. Todo es igual. Por eso no nos extrañe que lo mismo que está en la Biblia esté en otros y que la Biblia haya tomado de otros. Y en cuarto lugar he seguido a Manuel Carreira, que es un astrofísico que nos enseña cómo a través de la materia entendemos lo que es la vida espiritual. Y ahora, en este momento, en este instante, les estoy presentando o estoy siguiendo esto de la conversión, de pasar de la conversión a la transformación. Estoy siguiendo a Ricardo Castañón. Ricardo Castañón es presidente investigador del Grupo Internacional para la Paz, con sede en Estados Unidos y sede también en Madrid, España. Es doctor psicólogo clínico con estudios universitarios en Alemania e Italia, Colonia, Roma y Milán respectivamente. Es especializado en medicina psicosomática y neuropsicofisiología cognitiva. Este autor es autor de más de 14 libros y más de 400 artículos de ciencia. Eso ya es un poquito atrasado porque hoy día pues ya ha avanzado muchísimo más. Ha dictado conferencias en universidades de Georgetown en Washington, en el Banco Interamericano de Desarrollo, en la Universidad Politécnica de Madrid, en Valladolid, Universidad de Austin, Texas, aquí donde estamos nosotros, en St. Joseph College de Sydney, Australia,
y con el mismo motivo ha visitado Nueva Zelanda, Corea, Egipto, Israel, Estados Unidos, Europa y las Américas, realizando hasta el presente, hasta esa época en que estaba, se sacó esta información, más de 1200 conferencias. ¿De qué habla este hombre? Este hombre fue ateo, no creía en Dios, era científico, materialista, no solamente material como el investigador Manuel Carreira, sino que él creía que solamente existía la materia. Y gracias a todo este conocimiento, investigación que él hizo, entonces ha sacado unas conclusiones maravillosas. Por ejemplo, voy a solamente a presentarles, ya mañana diré otras cosas, pero en este momento voy a presentar algunas frases sacadas de él, pero que aquí las he resumido y las he puesto en mis propias palabras. Pero son ideas un poco parecidas a las que el doctor Ricardo Castañón dice. Por ejemplo, él dice, el espíritu ha sido relegado en la sociedad actual. Y yo les digo, esta sociedad, este siglo, o es espiritual o no lo será. Ya pasamos por el creo, luego existo, por el pienso, luego existo, por el siento, luego existo. Ahora es vivo, luego existo, y se vive solamente por la espiritualidad. El espíritu es vida y este es el planeta de la vida. No me voy a tardar mucho para no ser muy reiterativo, pero voy a acompañarlos en la lectura de las frases. Segunda dice, ha sido mal entendido por la religión, denominación o doctrina. Claro, el espíritu ha sido mal entendido por la religión, porque la religión es externo, en cambio la espiritualidad es interna. La denominación o doctrina. Tercero, el alma anima y mueve al ser humano. El alma anima y mueve al ser humano, al animal y a las plantas. El ánima es dinamismo. El espíritu es la parte divina. Dios sopla en el ser humano. Dice que sopló y fue el ser humano un ser viviente. Luego, por el espíritu es que el ser humano es un ser viviente, por el neuma. El espíritu se expresa por la conducta y el comportamiento. ¿Cómo tú sabes que eres ser espiritual? Por la forma. Por ejemplo, como dicen por ahí, que si caminas como pato, si tienes alas de pato, si vuelas como pato y tienes pico de pato, seguramente es un pato. Pues claro, la conducta y el comportamiento es lo que te dice si eres espiritual o no, si eres interno. Como lo decía ayer cuando estaba presentando el video, ayer si lo pueden ver, que estaba en Austin y que estaba pasando el huracán por ahí. El ser humano crea lo moral, los valores, etcétera, todo lo que el ser humano crea en el cerebro racional. Pero nosotros tenemos un cerebro interno, que es el cerebro reptiliano, que es el cerebro divino, creado por Dios. Todo lo que está en el cerebro interno es creado por Dios para la vida tuya. Todo lo que es por el cerebro racional lo creas tú. Y lo tuyo es relativo, mas no es absoluto. Por eso cuando se habla de verdad, de llegar a la profundidad de la verdad, de llegar a la belleza y al bien, esos son esencias que no cambian. Los animales no necesitan de los milagros para vivir. ¿Por qué? Porque los milagros no necesitan fe. Los animales no necesitan fe. En cambio, los hombres sí necesitan fe, por eso Jesucristo les hizo milagros. Eso cuando uno lee el Evangelio de Juan lo entiende perfectamente. El Evangelio de Juan hasta el capítulo 13, Jesús hizo 7 milagros y de ahí en adelante no hizo ningún milagro porque ya la gente, como ya creía, ya tenía fe, ya no necesitaba milagros porque ya tenía una forma y una conducta de vivir. Otros aspectos que habla Ricardo Castañón. Dice, por ejemplo, y que también la he puesto en mis propias palabras, toda la creación tiene espíritu y por eso alaba a Dios. Salmo 148. Si ustedes leen el Salmo 148, dice que todo lo que existe, minerales, vegetales, animales, alaban a Dios. Y en otras partes también lo dice, lo vuelve a decir. El espíritu se descubre por nuestra naturaleza biológica, o sea, por nuestra materia, es que nos damos cuenta que hay espíritu. Y los que ya nos vamos por el espíritu, nos damos cuenta que la materia es espiritual también. El propósito de unir o separar ciencia y fe es del cerebro racional. No es por el cerebro interno. No es que no esquemas mentales hay que abrir el cerebro y verlo dentro. No necesitamos mantenernos en esquemas mentales. Hay que abrir el cerebro y verlo por dentro, nosotros mismos, y nos damos cuenta de lo espiritual que somos. Mire que con Manuel Carreiro nos vamos hacia la materia externa del universo.
Con Ricardo Castañón nos vamos hacia la interioridad del cerebro, de la mente. ¿Cuánto tiempo inviertes cuidando tu cuerpo, tu mente y tu espíritu? Yo digo que tú cuidas mucho tu cuerpo en el sentido de la belleza cosmética, mas no lo cuidas en tu alimentación, ni la mente, mente sana en cuerpo sano en mente sana, y el espíritu menos. El cuerpo, el alma y el espíritu se transforman desde el interior, no con cirugías plásticas, como el siento y luego existo. Porque en estética, pues creemos que si cambiamos, si la casa la pintamos, seremos sepulcros blanqueados, muy bonitos por fuera, pero por dentro no estamos bien hechos. Todos deben anunciar estas noticias para transformar el mundo, cuando ya empezamos a hablar del alma, del cuerpo, del espíritu, que se forma desde el interior. ¿Y qué es la vida? La vida en sí es amar a Dios, al prójimo, a sí mismo, es amar la libertad y la felicidad. Estoy solamente citando frases, porque de esto es que está llena la vida. Otra de las frases que podemos sacar de lo que enseña Ricardo Castañón y de sus investigaciones es que el convencimiento, vocación o propósito es por el cerebro interno. Cuando uno se convence de algo, cuando uno tiene una vocación, un llamado al servicio, por ejemplo, o cuando uno, el propósito, cuando yo les digo vivir la vida con propósito, desde la interioridad, el camino interior, eso es del cerebro interno. Aquí la segunda frasecita dice: el cerebro externo finge, aprende y desaprende por grafos mentales. ¿Qué son grafos mentales? Son que en el cerebro externo, en el lóbulo frontal, hay como unos surcos, como unos caminitos. Y si a ti te dicen feo, ahí se te crea el sonido y te crea unos caminitos que dicen soy feo, soy feo, soy feo, soy pobre, soy pobre, soy pobre, soy malo, soy malo, soy malo. Y cuando te dicen tú eres inteligente, tú eres honrado, tú eres veraz, tú eres una persona de valores, también se te crean esos surquitos mentales, sobre todo cuando sea niño, y la persona crece de esa manera. Pero el cerebro externo finge, aprende y desaprende. O sea que si tú estás en una cosa negativa, puedes pasar a algo positivo. Si tú lo puedes y lo practicas. Y eso te ayuda al cerebro interno. El cerebro interno solo entiende, es natural, es lo espiritual, es lo eterno. El cerebro interno ayuda a mantener sano el emocional y el racional. Estamos hablando de los tres cerebros. El cerebro racional, el emocional y el reptiliano. Y el interno es lo que llamamos reptiliano. La educación racional y emocional es muy diferente a la interna. Mire, las cosas internas dice que ya nadie te las enseña, que tú las aprendes. El niño cuando nace inmediatamente succiona el pecho de la mamá. El niño llora, el niño se alimenta, hace sus necesidades fisiológicas. Esa es la parte interna. Y después aprende a hablar, aprende a distinguir entre lo bueno y lo malo, y la sociedad le va enseñando por el cerebro racional y emocional. Por eso en una cultura una persona se emociona con una manera y otro de otra. Pero el interno, todos somos lo mismo. En el interno, en la parte interior, en el espíritu, todos somos lo mismo. Así como la materia, toda es la misma. En el lóbulo frontal, o sea, en el cerebro externo, se da lo cognitivo. Por ejemplo, cuando una persona cae en el alcohol, en la droga y en el abuso de eso, es por el cerebro externo o el abuso de la comida también. El lóbulo prefrontal, o sea, en la frente, se da lo de la voluntad, las decisiones, la disciplina, el orden. La filtración de información permite formar huellas o grafos mentales. Vuelve otra vez el autor aquí. Nosotros tenemos más de 100.000 millones de neuronas, o sea, de células del cerebro de actividad bioelectrónica. Y ya Manuel Querreiro nos señalaba que una de las partes de la materia de las fuerzas de la materia es la electromagnética. Cuando se da buen trato se activa la dopamina y la serotonina en el ser humano, que los tiene en el cerebro interno. Y cuando se da maltrato se activa la adrenalina y el cortisol. Y entonces la persona se enferma. Por eso este autor, Ricardo Castañón, tiene palabras que hieren o palabras que sanan. Depende cómo nosotros nos queramos expresar. Ya para terminar, de las frases estas, los sentidos como el miedo, el frío, el calor, el cuerpo guarda la sangre en cavidades internas, se vuelven pálidos. Por ejemplo, esto es lo que dice el autor, cuando uno lo lee a él, dice que el mismo cuerpo es sabio, porque, por ejemplo, nosotros decimos los sentidos del oído, del tacto, de la vista, del olfato, del gusto.
Pero hay otros sentidos, por ejemplo el sentido del miedo, el del frío, el calor. Tú sabes cuando tienes calor, tú sabes cuando tienes frío y buscas cambiar. El cuerpo dice cuando la persona tiene miedo, entonces el cuerpo guarda en sus cavidades internas, guarda la sangre y la persona se vuelve pálida. ¿Por qué? Porque si lo hieren no se desangra. Mire, el cuerpo es sabio. ¿Ve? La materia, estamos hablando de la materia, por eso yo digo, la materia es la misma para todos, el espíritu es el mismo para todos y al final nos damos cuenta que todo es espiritual, que la materia también es espiritual. Segundo párrafo dice, huellas profundas del valor de la vida, que viene el modelo de comportamiento por testimonio del adulto al joven, no es enseñanza académica, racional, es moldear la huella o grafos mentales. Este autor habla de los grafos mentales del cerebro externo. Y las células espejo, dice él, habla de la célula espejo, es el del cerebro interno, por imitación, por ejemplo, por el maternaje, no por el intelecto o la academia, lo que se enseña en las escuelas, no, sino por el maternaje, lo que enseña, se enseña en el vientre de la familia, lo que enseña la madre al hijo, lo que transmite. El otro párrafo, cerebro racional y emocional, lo común se vuelve normal y luego se convierte en norma y luego en ley. Es increíble cómo hay unas leyes tremendamente injustas en contra de la vida. ¿Por qué? Porque nos manejamos solamente por el cerebro racional y el emocional y dejamos a un lado el interno, el cerebro de la vida, el cerebro del espíritu. Entonces cuando se repite mucho algo en una sociedad, entonces ya se vuelve normal. Oh, eso es normal. Y luego se convierte en norma. Lo común se convierte en norma. Y luego la norma en ley. Y por eso es que las leyes van cambiando. El ser humano en las cosas que crea son relativas. Hoy son y mañana no son. En cambio, en la vida eterna, la fuerza de gravedad, la electromagnética, la fuerza nuclear fuerte y la fuerza nuclear débil no cambia para nada. Está siempre. Como lo mismo, el neuma, el logos y el fox no cambian. El espíritu tampoco cambia. Para terminar, los tres últimos dice, las huellas de alguien como los animales no lo confunden con otro. Las huellas de alguien, ¿no? Como los animales, no lo confunden con otro. En cambio, por el cerebro racional sí las confundimos. La transustanciación, que es cuando las cosas cambian de sustancia. La transignificación, cuando cambian de significado. Y la transformación son cosas que debemos practicar. La conversión, cuando hablamos de conversión, es simplemente pasar de una religión a otra. Cuando hablamos de transformación, transignificación, transustanciación, lo que se está es cambiando la esencia del ser humano. Bueno, y por último, la presencia espiritual por el cerebro espiritual. Y aquí vemos una práctica que Ricardo Castañón, y que fue lo que le llevó a él a ser transformado, no solamente a ser convertido de un ateo a un religioso cristiano, en este caso católico, sino que a él lo llevó a tener una transformación interior. Hostias que sangran. ¿Y qué es eso de las hostias que sangran? Pues sucede que este científico ha analizado en algunos lugares de pan consagrado, de los elementos del pan y del jugo de uva que Jesucristo dice, esta es mi verdadera sangre, esta es mi verdadero cuerpo. En la hostia ha habido experiencias y ustedes lo pueden ver en muchas partes en el libro de Ricardo Castañón, como él explica cómo ha habido casos en las hostias que sangran. ¿Y por qué estas hostias sangran? Porque desde el punto de vista material, lo espiritual, lo material es espiritual, y desde el punto de vista espiritual, lo espiritual es material. O sea que todo es uno. A esa es la conclusión que hemos llegado. Para terminar, aire, viento, aliento de vida y es neuma. Verbo, palabra y vibración es logos. Luz, lámpara, iluminación es fos. Esas palabras, neuma, logo y fos, es lo que conforma la vida espiritual. Por eso tú, si eres una persona racionalista, materialista, o materialista en el sentido del materialismo, no material, sino materialista, o religiosa, o científica, o política, o económica, entonces tú te vas a extrañar las cosas que hace el espíritu en la materia. En cambio, si tú eres espiritual, es decir, que tú sabes que vives por el neuma, por el logos y por el fos. Neuma es espíritu, logos es el verbo, Jesucristo, y fos es la luz del mundo, como les empezaba hablando, no te puedes extrañar que lo material, la materia, lo físico se puede volver éter, aire, espiritual, como el agua que pasa de sólido a líquido y de líquido a gas,
o de gas a líquido y de líquido a sólido. Es la misma, todo es lo mismo, pero se va transformando. Así que tú serías el mismo, pero transformado. Muy bien, hasta aquí termino. Día de hoy, los religiosos, créanlo, que lo que yo digo aquí se escandalizan, salen corriendo, se desesperan. Los religiosos, los políticos hacen lo mismo, están acostumbrados. Los economistas, claro que sí, huyen. En Nueva York en el 2008, yo estaba en Nueva York, cuando la caída de la bolsa de valores, mucha gente se tiraba de los pisos allá. Tenían $1.000 millones o 10.000 millones de dólares, perdían 1.000.000 y entonces se tiraban porque pensaban que ya la vida se les había acabado. ¿Qué hacemos sin dinero? Dicen las personas, los cristianos, dicen en la iglesia. Esto los escandaliza. Esto que yo digo, a los religiosos, a los políticos, a los economistas, a los científicos, los escandaliza. Se asustan, corren desesperados. Pero una persona espiritual se queda quieto, quietico. Ajá, vamos a ver qué es lo que está diciendo. No lo entiendo, la primera vez no entiendo nada. La segunda vez lo entiendo al revés. La tercera vez medio la vengo entendiendo. Pero esto es que pasar tiempo en meditación, en contemplación, ya no por lo que te dicen, sino por una reflexión interna que tú haces. Hay muchas cosas que tú te pierdes porque vives con el cerebro externo, vives desde afuera. Si tú te interiorizaras, vivirías de una manera diferente. Por eso dice una frase, que hay personas que mueren como si nunca hubiesen vivido y viven como si nunca fueran a morir. ¿Por qué? Porque viven bajo el doping, viven lo que le ponen anestesiados, viven anestesiados, dormidos. Despierta un poquito, tome conciencia de lo que es la vida en realidad y te vas a dar cuenta que muchas cosas tú no has podido experimentar en tu vida. No te has dado la oportunidad de ser espiritual porque vives pensando en lo religioso, porque crees que solamente aleluya, gloria a Dios, Cristo vive, a su nombre gloria, y hágale y grite y se acuerde. No te has quedado quieto, tranquilo, en paz, relájate, escucha el viento, escucha los sonidos del silencio, quieto, deténgate y verás cómo vas a experimentar cosas maravillosas que para ti te escandalizan. Algunos, no los que están aquí, porque los que se quedan aquí yo sé que me entienden y quieren aprender, que es lo más importante, quieren saber. Muy bien, pues mañana te traigo otras cosas maravillosas. Quiero hacer un proyecto con ustedes, hablando. Vamos a ver si lo hacemos a través del Hangouts. Yo les enseñaría. Yo sé que muchas personas de aquí no manejan muy bien las redes sociales. Son capaces de prender el Facebook y ahí me lo ven y me dicen, no, pero ya no soy capaz de cambiarlo. Pero yo les voy a ayudar. Vamos a ver cómo hacemos un grupito, siquiera de unos 10 personas, que nos pongamos todos juntos a ayudar a este mundo a ser mejor, no porque la naturaleza no esté bien, sino porque el ser humano no entiende lo que es la parte divina, la vida espiritual, la parte interior, porque siempre ha estado desde lo exterior, desde la religión, desde la política, la economía y la ciencia. Pues claro, no va a entender la parte espiritual. Muy bien, pues por hoy te digo bye bye. Pasa este video si crees tú que le sirve a otras personas. Bye.